Ahora sí, voy a compartir. Lo que les pido, al no haberse podido conectar Ezequiel, si alguien tiene alguna duda, que prenda el micrófono y haga la consulta. Y si no tiene micrófono, escriba en el chat y le pide a algún compañero que lea la pregunta, ¿sí? Van a ver que yo voy a cortar de vez en cuando porque tengo que incorporar a la gente que se va agregando y que no tiene cuenta de FRB. Bien. A ver si completa. Ahí está. Bien. Van a ver que yo voy achicando, voy ampliando y salgo de pantalla completa porque si no, en el otro curso me dijeron que no avanzaban las diferentes diapositivas. No, lo que primero tenemos que pensar cuando analizamos la inserción de la Argentina en los mercados internacionales a lo largo de la historia, esa es nuestra matriz productiva, ¿sí? La Argentina tiene una producción de bienes y servicios básicamente desarrollada para el mercado interno, ¿sí? Con pocos excedentes, y aquellos excedentes son principalmente el sector agropecuario, que tiene presencia en los mercados internacionales, pero es una presencia que ha venido siendo, o que es, en realidad, impactado por las diferentes coyunturas económicas, políticas, y por otra parte, por el tema del clima, ¿sí? Los factores climáticos. Piensen que todo lo que es agroganadería, ¿sí? Sector agrícola y ganadero, no solo sufre las políticas nacionales, las políticas de comercio exterior y las relaciones coyunturales con otros países y otros mercados, sino que además sufre las inclemencias del clima, ¿sí? Nosotros venimos de unas lluvias muy fuertes, de inundaciones, y ahora estamos atravesando una de las sequías más importantes de la historia, ¿sí? Se está pensando incluso en la no siembra de trigo ni de maíz, que son los dos grandes cereales típicos de nuestro sector agrícola, ¿sí? Más allá de lo que puede parecer que es la soja. El trigo y el maíz son la producción más importante a nivel exportaciones, ¿sí? La soja es un commodity de los últimos años y que también ha sufrido, por ejemplo, los embates de los cambios en cuanto a costumbres. En lo que es la industria en general, ya sea de los diferentes sectores, cuando hay un desarrollo, cuando hay perspectivas, lo que suele pasar es que puede haber una predecibilidad a mediano y largo plazo, por ejemplo, con la obsolescencia programada, entre otras cuestiones. Sí que estos ustedes saben mucho más que yo. Nosotros podemos prever el desarrollo de los mercados, podemos prever ciertos cambios tecnológicos, ¿sí? Salvo que pase algo como hoy, con la pandemia, hay cierta predecibilidad que, salvo una ruptura de un paradigma tecnológico a gran escala, que se da cada mucho tiempo y hoy cada vez más se puede ir previendo, existe cierto desarrollo. Ahora, lo que tiene que ver con el sector agroexportador,
principalmente agropecuario, también tenemos ciertos embates que son difíciles de prever. Las crisis económicas, los cierres de economía impactan directamente en los mercados internacionales. Los productos tienen, al ser commodities, tienen valores que van a ser regulados a nivel internacional. Y por otra parte, los cambios son mucho más difíciles de implementar, más allá que se pueden haber previsto. Un ejemplo, nosotros hoy estamos intentando modificar la siembra de soja, ¿sí? La Argentina comenzó desde hace algunos años, ya varios, a sembrar una soja transgénica, soja que inicialmente había ganado los mercados por su calidad, precio, ¿sí? Pero que con los descubrimientos en cuanto a los efectos en la salud de los productos transgénicos, principalmente de la soja, se le cerraron muchos mercados, ¿sí? Pasamos de un producto para alimentar humanos a un producto para alimentar cerdos, por ejemplo, en China. Esto hace que también el precio de la soja, y sobre todo de este tipo de soja, se modifique hacia la baja. Hay muchos estudios, ¿sí?, en la Argentina sobre cómo mejorar las plantaciones, cómo ir girando a otro tipo de cultivos. También es un sector productivo que, si bien tiene industrias paralelas, como la industria de la tecnología, ¿no? Nosotros tenemos campos con mucha tecnología, con una industria paralela de, por ejemplo, las cosechadoras, las sembradoras, tenemos equipos que siembran o cosechan conectándose a un GPS con estacas digitales que aumentan el RINDEX, que reducen la cantidad de desperdicios, que facilitan y mejoran el trabajo y sobre todo el tiempo, ¿sí? Ahora, también tenemos una industria alimenticia asociada, con desarrollo, con tecnología, con productos con valor agregado importante, sobre todo, por ejemplo, en la industria láctea. También tenemos que reconocer que en sí misma la industria agroganadera es una industria que da poco trabajo, no es mano de obra intensiva, ¿sí? Que la cantidad de recursos que genera no va de la mano de la cantidad de personas que emplea. Y esto, a lo largo de la historia, fue una debilidad en el modelo productivo nacional. La población creció, el campo creció productivamente, se ganó en tecnología, pero redujo la cantidad de mano de obra contratada y por lo tanto también aumentó la falta de empleo, ¿sí?, la distribución del ingreso, etc. Y eso es algo que vamos a ver ahora a lo largo del desarrollo que hagamos, que a lo largo de la historia no se pudo concretar un modelo donde por un lado tengamos un campo fuerte que exporta, que permite el ingreso de divisas genuinas, aprovechando la diversidad geográfica que tenemos, ¿sí? Provincias donde tenemos grandes extensiones de tierra con poca población, como podría ser La Pampa, entre otras, parte de la provincia de Buenos Aires, y un modelo industrial, ¿sí?, o un sector industrial que genere no solo ingresos, que no solo abastezca el mercado nacional, sino que permita cierta exportación, pero también el ingreso de divisas genuinas, pero además que sea mano de obra intensiva, ¿sí?, para poder dar trabajo a los grandes bolsones poblacionales que están en el Gran Córdoba, Gran Rosario, Gran Buenos Aires, etc. ¿Sí? Un modelo dual
agroexportador y también industrial. Vamos a ver que eso fue el gran déficit, ¿sí?, a nivel mercados externos que ha tenido la Argentina, y que hasta hoy, al día de hoy, resulta difícil llevar adelante, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Van a ver que el desarrollo, aquellos que ya han visto el módulo, termina en el 2007. Fue una decisión en algún momento con el Departamento de Ingeniería Industrial y la Cámara de Importadores, porque digamos que es muy difícil hacer un análisis de periodos históricos tan recientes, donde todavía hay intereses, ¿sí? Y donde la escasa bibliografía que existe, los índices que se desarrollan todavía son cuestionados. Entonces hay que esperar un poco más de tiempo para poder hacer un análisis certero de las ventajas y desventajas de cada momento histórico, para analizar bien los índices y ver cómo impactan las exportaciones, las importaciones, la balanza, el PBI, etc. Así que van a ver que este análisis termina en el 2007. Voy a ir ampliando las ventanas. Nosotros vamos a comenzar en 1864, ¿sí?, cuando la Argentina comienza a organizarse institucionalmente, cuando aparecen las primeras instituciones políticas y a nivel internacional, ¿sí?, vamos a contar con el impacto de la segunda, en realidad el impacto de la primera y el desarrollo y auge de la segunda revolución industrial, ¿sí? Recuerden que la segunda revolución industrial es la revolución del vapor y de las principales tecnologías de la comunicación y el transporte. Vamos a tener no solo el telégrafo y el teléfono, que van a mejorar las comunicaciones internacionales, facilitar el comercio y los acuerdos, sino que vamos a tener el ferrocarril y los barcos a vapor, y un poquito más adelante, el comienzo de la refrigeración de alimentos, ¿sí? Vamos a tener, por un lado, abundantes ingresos de las colonias todavía, las colonias que quedaban, y un proceso de descolonización que va a tener impacto principalmente en América, pero que Inglaterra y otros países van a conservar, con mucho tiempo después, sus colonias, de donde van a seguir obteniendo materias primas muy baratas y en condiciones de esclavitud. Van a estar los primeros bolsones de pobreza, ¿sí? La revolución industrial, la primera. Recuerden que la diferencia es que la primera revolución industrial lo que va a generar es el movimiento de grandes masas de personas a las ciudades en busca de mejor calidad de vida, de trabajo, y que este desarrollo del taller va a permitir absorber a estas personas. La segunda revolución industrial va a comenzar el reemplazo hombre por la máquina, y por lo tanto también la tecnología, los primeros desarrollos tecnológicos van a hacer que se pueda producir mucho más con menos personas. Entonces vamos a tener bolsones de pobreza, hambruna, migraciones. La Argentina va a ser uno de los centros de migración, y Inglaterra se va a consolidar como una potencia mercantil a nivel global, principalmente con su flota marítima, ¿sí? Va a tener las principales rutas y va a buscar una nueva forma de consolidar el colonialismo, ya no a través de la fuerza, sino a través del comercio, donde la Argentina, ¿sí?, va a tener un rol fundamental
y una dependencia muy fuerte de las exportaciones hacia Inglaterra. Lo que es nuestro país, como dijimos, vamos a tener una dependencia de Inglaterra. Vamos a tener, ustedes tienen en el slide, dice desarrollo industrial, pero en realidad es un desarrollo pseudo-industrial, y yo digo artesanal, para abastecer ciertos requisitos del mercado interno que va creciendo. Vamos a estar finalizando las principales luchas internas de poder y consolidando un sector político y económico muy fuerte, que va a ser el sector de la oligarquía, ¿sí? Basando su poder económico, su poder político en el poder económico, en la posesión principalmente de tierras, ¿sí? Modelo que se va a consolidar y que a lo largo de varios años se va a instalar políticamente a la cabeza de las principales instituciones nacionales. El segundo periodo, que más o menos digo, lo podríamos dar como una continuidad, que es de 1890 a 1916, a nivel internacional vamos a seguir con este crecimiento demográfico y a la vez con esta escasez de trabajo, con esta continua problema del hambre, ¿sí? De la falta de trabajo. Vamos a comenzar además con los conflictos ideológicos y religiosos, las migraciones forzadas, y vamos a tener además el inicio, ¿sí? De la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? Si miramos a nivel geopolítico, el inicio de la consolidación de Estados Unidos como potencia, ¿sí? Que si bien ya venía creciendo, hasta ese momento Inglaterra seguía siendo el centro económico y también de algunas decisiones principales políticas a nivel geopolítico, ¿sí? Por su poderío comercial. A partir de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se va a reinar y va a ganar terreno. A nivel nacional, ¿sí? Vamos a tener la consolidación, como dijimos, de un sector dentro del poder político sustentado en el poder económico. Vamos a tener un aumento de la población. Vamos a tener importantes exportaciones del sector agrícola, ganadero. Va a surgir la idea de la Argentina granero del mundo, y digo idea porque en realidad, si bien ocupábamos un lugar importante como proveedor de granos y de carnes, ya en esta época Estados Unidos va a ser nuestro principal oponente en los mercados. Piensen que Estados Unidos se va a consolidar después como potencia industrial, pero va a comenzar como una potencia agrícola, ¿sí? Agrícola ganadera, pero principalmente de granos y algodón. Entonces, sí teníamos un lugar importante en la provisión de alimentos, pero de ninguna manera éramos el granero del mundo, ¿sí? Nuestra posición jamás llegó a ser dominante en los mercados internacionales, sí importante y nunca dominante. Principalmente por esta relación de subordinación a los mercados ingleses y a los intereses ingleses. Piensen que en esta época nosotros tenemos el ingreso de las inversiones inglesas en lo que es el ferrocarril, el desarrollo y tendido ferroviario, ¿sí? Destinado a facilitar las exportaciones agropecuarias. Vamos a tener también las inversiones británicas, un poquito más, ya al finalizar el periodo, lo que son los frigoríficos y el transporte
de carnes refrigeradas, y vamos a tener también en las telecomunicaciones y en el transporte público. Entonces, si bien va a haber un desarrollo, no solo tanto del aumento de la población, sino también un desarrollo del mercado interno a través de la obra pública, así la construcción de edificios, el saneamiento de cloacas, el agua, el tendido eléctrico, ese desarrollo se va a limitar a las grandes ciudades, principalmente Buenos Aires, las cercanías al Puerto Rosario, y va a comenzar, ¿sí?, algún desarrollo en Córdoba. Pero va a ser un desarrollo del PBI nacional, es decir, vamos a tener un país rico con un PBI, si ustedes ven, per cápita alto. ¿Por qué? Porque la población es relativamente chica en función a los ingresos, pero con una distribución absolutamente desigual, con mucha desigualdad, y también en los finales de esta época, con el surgimiento de los primeros ideas de clase, ¿sí? La primera noción de clase. Comienzan los conflictos, ¿sí? Y van a estar los primeros hijos de obreros, o los primeros representantes de la incipiente, lo que va a ser luego la clase media, ¿sí? Estos primeros germen de la clase media, que va a comenzar a participar en política y va a ganar, a partir de la aplicación de la ley Sáenz Peña, por primera vez el poder político en el país, ¿sí? El poder económico lo va a seguir teniendo el Partido Conservador y el grupo social y económico asociado. Salgo y entro porque si no las slides se congelan. Entre el 16 y el 30, ¿sí?, vamos a tener un periodo asignado por la entreguerra, vamos a tener el impacto del fin de la Primera Guerra Mundial, y vamos a tener esta paz armada, donde los países van a estar supuestamente en paz entre ellos, pero van a comenzar a desarrollarse la industria bélica, donde va a comenzar a haber una reorganización también geopolítica. Vamos a tener también la crisis del 30, en realidad del 29, ¿sí? Crisis que fue la primera crisis del capitalismo liberal post-revolución industrial. Es decir, este nuevo sistema que había comenzado a desarrollarse mundialmente, que había tenido su apogeo en la década del 20, con el usufructo de los ingresos de la segunda revolución industrial, los medios de transporte, el consumo excesivo, ¿sí?, el aparente crecimiento indefinido de la economía, el sueño de el desarrollo infinito o indefinido, va a terminar con esta crisis, que va a comenzar en Estados Unidos, con la quiebra de Wall Street, pero además con un cambio en las relaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque además de ser un impacto a nivel económico y financiero, vamos a tener un impacto a nivel mundial, porque va a haber una escasez mundial y por falta de trabajo, por falta de alimentos, ¿sí? Los países se van a cerrar, los países van a intentar producir lo que pueden para sus propios mercados y comprar lo menos posible, ¿sí? Van a surgir las políticas proteccionistas más severas, ¿sí? Por primera vez
El mundo capitalista y liberal pensaba en proteccionismo interno, y van a ser los inicios de este doble discurso que después va a tener más fuerza y va a impactar mucho más después de la Segunda Guerra Mundial, que es el proteccionismo hacia adentro y el librecambismo hacia afuera. ¿Sí? Nosotros protegimos nuestro mercado, pero exigimos a los otros mercados abiertos. En nuestro país vamos a tener el desarrollo de este modelo que va a tender lentamente o a un inicio de una pseudo-industrialización, ¿sí? Vamos a tener también los comienzos de la recaudación impositiva a través de los aranceles, no solo en la industria, sino también a las importaciones. Y vamos a, por el mismo contexto, vamos a tener una balanza superavitaria, es decir, vamos a tener superávit de balanza comercial, simplemente porque teníamos pocas, pero teníamos exportaciones agropecuarias, ¿sí? Y por el contexto prácticamente no había importaciones, se tenía que comenzar, ¿sí?, a fabricar lo que se podía en el país. El problema que tuvimos con la crisis del 30, que fue mucho peor que el impacto que tuvo el cese de la guerra, fue la caída del precio de los alimentos, ¿sí? Todo lo que eran bienes primarios pasaron a tener valores muy bajos y los productos industrializados pasaron a tener precios muy elevados, ¿sí? Esta relación se mantiene hasta el día de hoy. Es decir, los productos alimenticios o los productos primarios tienen valores más bajos que los productos con valor agregado industriales, ¿no? Y piensan que en esta época, ¿sí?, va a ser Estados Unidos principalmente, y después Europa, pero principalmente Estados Unidos, quienes van a intentar manejar los mercados de bienes primarios, ¿sí? En el siguiente periodo tenemos, por supuesto, a nivel internacional los resabios del impacto de la crisis del 30 y también la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Segunda Guerra Mundial que no solo va a determinar de reorganizar geopolíticamente el mundo, ¿sí?, sino que además va a posicionar a América Latina y Argentina en un lugar relegado, como uno de las cuestiones que podemos mencionar es la conferencia de Río de Janeiro, donde lo que se plantea es una propuesta de México, Colombia y Venezuela, pero en realidad atrás estaba Chile y Estados Unidos. Lo que se propone es que América reaccione como bloque ante el eje, ¿sí?, ante Alemania, Italia y Japón, después que Japón ataca a Estados Unidos. ¿Qué se propone? Primero, que se tome como el ataque de Estados Unidos a todos los países de América Latina, ¿sí?, que se consideren como atacados. En segundo lugar, que respondan, ¿sí?, rompiendo económica y políticamente con los países del eje. Y entre otros de los puntos, ¿sí?, que se elimine o que se congele, en realidad lo que se pidiera que se boicotee todo comercio que haya con estos países, ¿sí?, entre otras cuestiones. La idea era que toda América reaccione en bloque en contra de Alemania, Italia y Japón por el ataque, ¿sí?, de estos a Estados Unidos en Pearl Harbor.
Ahora, Argentina decidió en este momento mantener su y no firmar el protocolo de la conferencia de Río de Janeiro. Esto le va a generar conflictos con Estados Unidos, que los pudo de alguna manera sortear gracias a que durante la guerra Argentina seguía proveyendo de alimentos, principalmente enlatados, de carne, entre otros, a Inglaterra, ¿sí? Este fue un momento muy difícil para la Argentina, no solo por las consecuencias de la crisis internacional y de la guerra, sino porque la población, después del primer golpe de Estado, tuvo un deterioro abismal en la calidad de vida, ¿sí? Ya no había obra pública, ya no había el beneficio de las grandes exportaciones, la población había crecido muchísimo y la mayoría estaba en los centros urbanos, por lo tanto se comenzaba a notar la falta de trabajo, y había conflictos laborales y esta incipiente sustitución de importaciones, este desarrollo leve o pequeño de las industrias básicas no alcanzaba, ¿sí?, para dar mano de obra a todos. Había conflictos laborales, ¿sí?, que venían ya desde anteaños. Había una clase obrera que comenzaba a organizarse y a tener conciencia de clase. Y esto va a ponerse en evidencia, ¿sí?, con el surgimiento del primer peronismo, como un gobierno, ¿sí?, que canaliza el poder y también todos los conflictos que venían surgiendo en esta clase obrera y delegada, principalmente. A nivel internacional vamos a tener el comienzo de la Guerra Fría y la división del mundo en dos partes, ¿sí? El capitalismo liberal encabezado por Estados Unidos y el comunismo o socialismo de la Unión Soviética. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el Plan Marshall de Estados Unidos para la reconstrucción de la Unión Europea y a pesar de que acá no figura, ¿sí?, algo que para mí es fundamental y de lo que después, que es el comienzo de la cooperación internacional. El surgimiento de organismos internacionales con el objetivo de canalizar los conflictos entre países, promover y mantener la paz y reorganizar el comercio y las finanzas, ¿sí? Que cualquier conflicto que haya a nivel comercial, a nivel político, se canalice por estos organismos y se evitaran las guerras. ¿De qué organismos estamos hablando? De la OMC, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, con el objetivo de organizar un comercio justo, ¿sí?, y leal. La ONU, ¿sí?, con el objetivo de canalizar los conflictos políticos. Y después, a nivel financiero, el FMI y el Banco Mundial, que si bien inicialmente tenían este objetivo de reconstrucción y de saneamiento de las finanzas internacionales y de reorganización, ¿sí?, después de la década del 80, yo diría el 70, entre el 70 y el 90, va a resurgir con otro rol, principalmente hacia los países en menor desarrollo, como Argentina y los otros países latinoamericanos. En lo que es la situación en Argentina, vamos a tener un modelo industrialista, ¿sí?, un modelo que va a buscar
por un lado, sustituir importaciones ante una crisis de los mercados internacionales, pero por el otro lado, crear un modelo de industrialización, tanto de la industria ligera como la industria pesada, con desarrollo tecnológico, y vamos a tener, por ejemplo, el desarrollo de aviones, de la industria automotriz, etc. ¿Sí? Un plan que va a estar basado en la ayuda social, el crecimiento de la clase obrera, ¿sí? Y de los surgimientos de las clases medias. Vamos a tener también, en lo que es la balanza comercial, algo muy, a ver, un caso muy particular, porque vamos a tener una balanza deficitaria. Las importaciones van a estar en alza, ¿sí? Y las exportaciones no van a ser tan altas. Pero estas importaciones van a tener una característica muy particular, que son importaciones destinadas al sector industrial. ¿Sí? Vamos a tener importaciones de combustible y vamos a tener importación de insumos para la industria. Es decir, en parte de esta balanza comercial, si se las pudiera compartir, vamos a ver que es un déficit que podría haber sido temporario, destinado al desarrollo del sector industrial, que podría, a futuro, si se hubiera mantenido este desarrollo, generar exportaciones también genuinas. El desarrollo del plan industrial que se truncó con el golpe militar, y también, sí podríamos decir de negativo, un acotamiento de las exportaciones agroexportadoras o una intromisión, desde mi análisis algo exagerado y poco atinado del sector agroexportador, ¿sí? Si bien ya existía, acá se va a marcar esta dicotomía y esta constante en la economía o en el desarrollo económico nacional, que es o campo o industria, ¿sí? O desarrollamos y apoyamos el campo, o desarrollamos y apoyamos la industria. Cuando por características de nuestro país, de nuestra sociedad, necesitaríamos un desarrollo dual. Un campo que sea pilar del ingreso de divisas, del sector agroexportador y de la industria alimenticia, y por otro lado un sector industrial, mano de obra intensivo, con tecnología, que no solo permite dar trabajo a los grandes bolsones urbanos, sino también poder abastecer el mercado interno y exportar, ¿sí? Ser otro generador de divisas, como podría ser hoy la industria de las telecomunicaciones o como los satélites, etc. ¿Sí? Industrias con gran valor agregado. Yo avanzo, cualquier cosa. ¿Sí? Me detienen. La década del 70... ¡Ay, me saltó! Esto de no poder avanzar directamente. Entre el 55 y el 73, vamos a tener, por un lado, a nivel internacional, ¿sí? Las revoluciones tecnológicas. Ahora lo tengo que permitir el ingreso más fácil. Muy bueno. Entonces decíamos que a nivel internacional vamos a tener, por un lado, el avance de las tecnologías de la comunicación, ¿sí? Vamos a tener, piensen que es toda esta industria bélica, la industria de la guerra, que finaliza, ¿sí? Con la Segunda Guerra Mundial, se tiene que redireccionar y que va a haber
en estos inicios de la nueva era, ¿sí? Va a encontrar un nuevo mercado. Va a comenzar a direccionar aquellos avances que surgieron para la tecnología y la guerra, los van a derivar al consumo masivo de la población civil. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la televisión, ¿sí? La radio en las casas, vamos a tener los electrodomésticos, los autos para consumo civil. Son todos desarrollos. Los aviones, ¿sí? Los viajes al espacio, que después también permitieron otros desarrollos tecnológicos que son cosas que hoy estamos disfrutando, pero que la mayoría fueron desarrollos destinados a la guerra, ¿sí? Y también a la Guerra Fría. Entonces vamos a tener conjunto a este desarrollo tecnológico y a esta explosión de las telecomunicaciones, vamos a tener también cambios culturales, políticos, ¿sí? Piensen que tenemos toda la década del 60, con un movimiento cultural, ideológico, y por supuesto obviamente político, vinculado mucho a la revolución de los jóvenes y la participación en política y manifestación. Vamos a tener el impacto de la guerra de Vietnam en Estados Unidos y, por supuesto, las diferentes dictaduras a lo largo de toda América Latina, ¿sí? En lo que respecta a la Argentina, nuestro comercio exterior va a ser impactado fuertemente por la inestabilidad política, ¿sí? La dictadura, la revolución libertadora, piensen que en esta casa de estudios va a ser intervenida y va a sobrevivir gracias a la lucha de docentes y estudiantes que resistieron, ¿sí? Vamos a pasar por ciclos de recesión, de inflación, algunos de expansión muy pequeños, y vamos a tener políticas erráticas en cuanto al comercio internacional, ¿sí? Vamos a hablar de aperturas, cierre, vinculado a esta inestabilidad política y social interna, que va a finalizar, ¿sí?, con el periodo más oscuro que vivió nuestro país, que es del 73, del 74 hasta el 83, con las dictaduras, yo diría el 75. Estos periodos que ustedes están viendo, yo sé que médico se los cambio, porque tienen que ver con la relación de las balanzas de pago. Así que después, si puedo, les subo el gráfico. En cuanto a nivel internacional, en este periodo se va a caracterizar por algo muy particular, que son los petrodólares. Esta liquidez excesiva de dólares provenientes del negocio del petróleo. Vamos a tener la creación de la OPEP, la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, y también vamos a tener una crisis, un desequilibrio vinculado porque la industria iba creciendo a nivel internacional, consumía más petróleo y esto hacía subir el valor del petróleo a precios prácticamente insostenibles, ¿sí? Vamos a tener además una intromisión principalmente de Estados Unidos en las dictaduras de América Latina, ¿sí? En nuestro país, si vamos a la parte política, bueno, tenemos el tema de los golpes de Estado, de la dictadura más cruel, de las desapariciones. Si vamos a lo que nos compete en esta materia, que es el sector externo, la Argentina se caracterizó en este momento por un endeudamiento extremo, vinculado a esta liquidez que había a nivel internacional y que se destinó a dar créditos fáciles en condiciones poco claras, ¿sí?
a muchos países que tenían gobiernos que no eran constitucionales. Fue algo general que se dio en casi toda América. Este endeudamiento fue acompañado de una apertura ilimitada y restricta del sector externo a importaciones de bienes de consumo, lo que terminó de destruir el sector industrial, o lo poco que se había construido del sector industrial, y por otra parte generó, principalmente en esta clase media que había surgido en los últimos años, una necesidad de preservar su capital o sus ahorros pensando siempre y especulando a través del dólar, ¿sí? Esta obsesión que tenemos los argentinos del dólar va a surgir principalmente en esta época, en las reiteradas crisis. Con la derrota de la guerra de las Malvinas, se va a poner fin a este periodo, ¿sí? Un periodo que no solo fue oscuro socialmente, ¿sí? Políticamente, sino también va a generar una destrucción sistemática del aparato productivo, ¿sí? No va a permitir tampoco el desarrollo del sector agroexportador como con tecnología, es decir, va a ser un sector agroexportador deficiente, que sí va a exportar, que sí va a ganar dinero, muchos ingresos no van a llegar al país, pero no va a ser un sector competitivo, ¿sí? No es que, bueno, se destruyó la industria y se favoreció el campo, se invirtió en el campo. Va a ser un sector bastante deficiente, por algunos de estos gobiernos sí protegidos, pero que no va a ser un sector que promueva nuevamente el bienestar del país, como durante la generación del 80. Ustedes acá tienen un único periodo, porque tiene que ver con el desarrollo de una balanza comercial absolutamente deficitaria en todos los rubros, frente a todos los rubros. A nivel internacional, podríamos decir que sí, que lo podríamos englobar como un solo periodo, porque tenemos los inicios de la globalización, los inicios del aumento de las telecomunicaciones y las comunicaciones telefónicas y por red. Vamos a tener la idea de el surgimiento de los mercados globales, aunque vamos a ver que esta idea no duró demasiado tiempo, ¿sí? Más, hoy estamos viendo que en realidad esta globalización fue absolutamente deficiente porque tenemos en cada país sectores de la población globalizados, conectados a través de las telecomunicaciones, de internet. Tenemos acceso a información, podemos hacer operaciones bancarias y financieras a través de nuestro celular, pero gran parte de la población de nuestro país y del mundo está fuera, está completamente incomunicada o aislada. Entonces, si algo puso en evidencia esta pandemia es que los inicios de esta globalización fueron efímeros o no existieron en algunos aspectos nunca. Vamos a tener los inicios de, por un lado, el mercado común europeo, ¿sí? Y por otro lado, los inicios del Mercosur, ¿sí? Con resultados absolutamente diferentes. En este momento, además de la guerra del Golfo, vamos a tener a Japón, que se va a imponer como industria tecnológica, como país tecnológico, país de la precisión, ¿sí? Y vamos a tener la imagen esta que es el auto, la cámara, el celular es japonés, es tecnología de punta, el just in time, y todo el sistema de producción japonés de calidad, precisión, etc. Vamos a tener la crisis internacional producto del efecto tequila, la devaluación de la moneda mexicana,
en valores récord, ¿sí? Y el consenso de Washington, que va a tener la característica de utilizar organismos internacionales como el Banco Mundial, pero principalmente el FMI, como entes revisores de las economías endeudadas y como saneadores, ¿sí? Con recetas que van a intentar solucionar los problemas dentro de las economías locales para poder pagar las deudas que se habían otorgado en condiciones bastante dudosas durante la época de los petrodólares. En lo que es nuestro país, lo podríamos dividir en tres periodos, este gran periodo, ¿sí? Que ponemos acá. Porque por un lado tenemos el gobierno de Raúl Alfonsín, un gobierno que va con todas sus fuerzas, y hoy lo podemos analizar con mucha más claridad, que va a sanear y va a intentar sanar a nivel de las heridas sociales y a nivel institucional, ¿sí? Que no va a tener la misma suerte con la economía, donde va a tener grandes oposiciones económicas, grandes frentes va a tener abiertos, va a tener un problema también con los mercados externos, ¿sí? Vamos a tener la hiperinflación, vamos a tener además conflictos con los gremios, pero sí podemos rescatar de este momento más, creo que lo fundamental es el camino de la institucionalización democrática, ¿sí? Y del desarrollo de los inicios de la política dentro de la democracia, ¿sí? Más allá de que en el plano económico y sobre todo en las relaciones externas no tuvo demasiado éxito. Después tendríamos un periodo que va a terminar con la crisis del 2001, que la mayoría de ustedes ya tiene memoria, ¿sí? Periodo que va a estar entre el gobierno, entre el menemismo y el gobierno de la Rúa, gobiernos que se van a caracterizar por una apertura a los mercados externos, tanto para los bienes y servicios, y además de los capitales financieros, ¿sí? Lo que son las inversiones golondrina, principalmente en el sector de servicios. Lo que se va a hacer es una apertura indiscriminada a las exportaciones con una doble consecuencia, a las importaciones, perdón, con una doble consecuencia. Primero, es el punto final a la industria nacional, ¿sí? Imposible competir con productos de bienes de consumo, ya una industria que venía golpeada. Por otro lado, se necesitan para pagar importaciones dólares. El único instrumento que teníamos para generar dólares era ese campo que tampoco iba avanzando al ritmo que debería haber avanzado en tecnología, ¿sí? Ni en desarrollo de nuevos cultivos. Entonces tenemos el único generador de divisas, el campo. Por otro lado tenemos aumento de las importaciones, y recuerden que estamos en un modelo 1 a 1, donde ya no existían las reservas, donde estábamos endeudados, había aumentado la deuda externa y por lo tanto nuestra balanza era absolutamente negativa. ¿Cómo terminó esto? Con la crisis del 2001, una crisis donde quebró la mayor parte del sector productivo, donde cerraron los comercios, donde vamos a tener dos sectores con muchísima, o muy golpeados, y donde se genera mucha pobreza, que son, por un lado, estos adultos de 50 y pico que quedaban sin trabajo, donde se habían invertido, o donde algunos tenían la indemnización en los bancos que quebraron y se la especificaron, y otros habían puesto pequeños emprendimientos como remiserías, videoclub, que quebraron con esta crisis.
Y después un sector de adultos jóvenes, ¿sí?, que se incorporaban al mercado laboral en condiciones prácticamente desfavorables y diría que casi similares, digamos, se incorporaban al mercado laboral en blanco, pero en condiciones similares a estar en negro, por ejemplo, con la ley de pasantías. Es decir, con una desregularización completa del mercado laboral, donde se podía contratar gente y despedirla a los 3 meses en forma constante, ¿sí?, como una forma operativa. Entonces tenemos profesionales muy jóvenes que se encontraban en condiciones muy precarias, laborales, y que muchos se iban del país, ¿sí?, comenzaron a dejar el país. Una crisis de endeudamiento muy fuerte, ¿sí? Estamos aplicando en esta época las recetas del FMI, como estos nuevos organismos, como dijimos, ¿sí?, que por un lado prestaban, pero también exigían medidas de saneamiento, que la mayoría iban con la reducción del déficit fiscal, la reducción de las políticas sociales, un achicamiento del Estado y, por supuesto, una apertura económica a las importaciones y, por supuesto, a los capitales externos. Y para finalizar, vamos a ver este periodo, que hay mucho más para hablar. Por un lado, a nivel internacional vamos a tener un cambio de paradigma, ¿sí?, con la caída de las Torres Gemelas, porque va a modificar todas las relaciones internacionales, la forma en que las comunicaciones tienen lugar, van a modificarse cómo nos movemos alrededor del mundo, van a modificarse cuestiones documentales, ¿sí? El tema de lo que se va a conocer como la nueva seguridad nacional, ¿sí?, la creación de este nuevo enemigo externo que va a ser el Medio Oriente. Vamos a tener las nuevas luchas y las nuevas guerras por el petróleo, en realidad, ¿sí?, que se van a esconder abajo de este paraguas. Y vamos a tener el surgimiento de China como nuevo operador económico y político. China va a entrar a partir del 2000 en la OMC, y esto le va a permitir entrar en el juego del capitalismo, porque hasta ese momento China operaba en el comercio en forma marginal, ¿sí? China era el país donde se compraban productos buenos, bonitos y baratos. Lo compro, lo uso y lo descarto. Y al China estar por fuera del mercado capitalista global que organiza la OMC, podíamos multarla o poner aforos o diferentes tipos de penalidades a las importaciones chinas. Cuando China ingresa a la OMC, comienza a jugar con las reglas del capitalismo, las reglas del mercado de Occidente. Lo que va a suceder es que va a surgir una nueva China. Por un lado, el mercado más grande del mundo, tanto por importaciones, ¿sí?, un mercado que la mayoría de los países no pueden abastecer por sí solas, yo diría que ninguno. Va a surgir un nuevo financista, gran parte de la deuda de Estados Unidos está en manos de China, de bancos chinos, y va a surgir un nuevo también mercado exportador industrial de productos de tecnología de buena calidad y diría de tecnología de punta, ¿sí? Va a comenzar acá. China ya no como el bueno, bonito y barato, el sustituto de baja calidad y barato, sino productos tecnológicamente competentes y que van a mostrar otra cara de la industria, porque hay algo que no podemos competir con China y es con la economía de escala. Entonces China puede producir ciertos insumos a valores ínfimos que ningún país del mundo puede competir, ¿sí? Como digo yo, hay veces puedes sustituir importaciones de lo que quieras, siempre y cuando no compitas con el mercado chino. No tiene sentido, salvo abastecer algún rubro muy chico, algún segmento de mercado muy chico. Entonces,
China se va a posicionar en esta época, no solo entonces dijimos como un nuevo mercado, sino como un nuevo agente geopolítico, de presión geopolítica. China, recordemos que además va a influir en estos organismos, porque al tener un mercado tan grande y al tener poder económico, va a poder sentarse en la mesa chica de los principales organismos de decisión geopolítica, principalmente comercial, que es lo que es lo que le interesa, ¿sí? Fíjense lo que está pasando ahora con el 5G. En lo que respecta a Argentina, Argentina va a pasar por un conflicto político muy importante. Yo creo que a nivel social fue una prueba de fuego, porque pasamos por 5 presidentes, ¿sí? Y un gobierno de transición, donde tambaleó la democracia, pero se pudo resolver institucionalmente. Creo que más allá de cualquier problema que tengamos de acá en adelante, la sociedad demostró que se puede salir o se puede buscar una salida democrática. Vamos a tener una reorganización del sistema productivo, vamos a tener un nuevo plan productivo, que si bien inició con una muy buena idea, donde también se integraba el campo después va a quedar bastante enfrentado y relegado, sobre todo después de este periodo, pero vamos a tener una recuperación de las exportaciones, principalmente en la primera parte, en el primer periodo, va a ser muy fuerte, y vamos a intentar comenzar la exportación de productos primarios con valor agregado, que son los de la industria alimenticia, ¿sí? También va a haber un plan de reducción de la deuda, lo que va a mejorar nuestra balanza comercial, pero además de mejorar la balanza comercial, lo que nos va a dar es mayor autonomía en la toma de decisiones, ¿sí? Cuanto menos debes, más autonomía tenés para tomar decisiones a nivel comercial y a nivel político. Si pudiéramos ver la gráfica de la balanza comercial en este momento, ¿sí? Lo que vamos a notar es un inicio de superávit, un inicio de crecimiento del PBI per cápita, un inicio de desarrollo de un modelo, ¿sí? Que por primera vez iba a permitir el desarrollo, por un lado, y explotación del beneficio del campo, y por otro lado, un modelo industrialista con generación de empleo genuino y de exportación de valor agregado, ¿sí? Bien, nosotros vamos a lo que es el desarrollo de la Argentina a nivel externo, los mercados externos, los vamos a finalizar acá. Como ven, tuvo sus idas y venidas, nunca pudimos estar y mantener a lo largo del tiempo un modelo de desarrollo de los mercados externos. Si pudiéramos analizar diferentes políticas, vamos a ver que tuvimos aperturas, cierres, tuvimos aperturas indiscriminadas y cierres indiscriminados, ¿sí? Sin hacer un análisis de la matriz productiva de nuestro país. Se han bloqueado importaciones que han detenido procesos productivos o crecimientos de industrias. Creo que falta mucho análisis y mucho estudio de qué se busca y qué se quiere, y principalmente consenso social y político a largo plazo, ¿sí? Peleemos no en otros campos, peleémonos por otras cosas, pero debería mantenerse una matriz productiva a largo plazo, pero principalmente un sector externo competitivo y con políticas claras y confiables, tanto para el que importa como para el que exporta, ¿sí? Porque muchos de los importadores en nuestro país importan para poder desarrollar procesos productivos. Bien, esto simplemente es para poder dar un contexto a todo lo que estamos estudiando a lo largo de la materia, para poder ver qué pasó en nuestro país y cómo llegamos a donde estamos hoy.
¿sí? Y qué se necesita y qué se puede hacer, y para qué nos sirve saber políticas, subpolíticas, para qué nos sirve saber un costo, para qué nos sirve saber comercialización, qué impacto tiene cuando movemos, importamos o exportamos. Finalizado esto, este cuadrito ustedes lo tienen, y que vamos a dar sus gráficos, ¿sí? Para que puedan analizarlo ustedes, y porque creo que es a veces verlos gráficamente, verlos tiene mayor impacto, ¿sí? Y no se necesita estudiar tanto en memoria. Nos quedan ver simplemente dos conceptos que los vamos a desarrollar la clase posterior al recuperatorio, que es la integración y la cooperación. Nosotros algo vimos. Integración regional es la organización de países, ¿sí?, a través de un acuerdo, que buscan reducir barreras comerciales, que buscan mejorar y tener políticas de acuerdo para la circulación de capitales y de personas, que buscan mejorar el ingreso, ¿sí?, per cápita en los países, mejorar la comercialización, pero no solo reducir trabas entre ellas, sino que generar un bloque con el cual poder negociar hacia afuera, ¿sí?, con mayor poder. Por ejemplo, el mercado argentino es muy chiquito. Ahora, si hablamos del mercado Mercosur, ¿sí?, estamos hablando de un mercado mucho más interesante. Lamentablemente, las diferencias que hay principalmente entre Argentina y Brasil hacen que el Mercosur esté cada más ciclos, ¿sí?, al borde del colapso. Entonces, la característica que tienen los procesos de integración regional, es que esta unión de países debe darse por afinidad geográfica, usualmente, pero también debería haber afinidad cultural, afinidad religiosa, afinidad política, ¿sí?, que son los más difíciles, porque lo que nosotros necesitamos es integrarnos, crear bloques, unificar políticas, y por ejemplo llegar a lo que llegó la Unión Europea, que es la consolidación de una moneda única, ¿sí? Fíjense que el Brexit ahora puso en jaque a la Unión Europea, pero sigue en pie por la fuerza de las organizaciones, de las instituciones supranacionales, ¿sí? Esta crisis también le permitió, la crisis de la pandemia, poner a prueba lo que queda de la Unión Europea, ¿sí? Lo que tiene la Unión Europea, más allá de las diferencias políticas, religiosas, culturales de los diferentes países, son organizaciones, organismos supranacionales muy fuertes, como el Banco Europeo y el Parlamento. Hasta ahora tienen mucho poder político y de cohesión, que nosotros no tenemos acá en el Mercosur, y creo que ya a esta altura y con los conflictos que hemos tenido, difícilmente, ¿sí?, a corto plazo podamos conseguir. Digamos que el sueño de la moneda de Mercosur prácticamente es inviable, al menos en el mediano plazo. Y después tenemos, y no tenemos que confundirnos, con los organismos de cooperación. Una cosa sobre integración. Para que un país sea incluido en un proceso de cooperación, tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Por ejemplo, y lo tienen que aceptar el resto de los países. Cuando se quiso incluir a Venezuela dentro del Mercosur, por ejemplo, para poder incluirla, como Paraguay votaba en contra, se gestó toda una movida para sancionar a Paraguay, ¿sí?, por un golpe de Estado, y un golpe institucional en realidad. Se lo sancionó, como estaba casi afuera, votaron los otros miembros e incluyeron a Venezuela. Ahora, ¿qué pasó? Venezuela no pudo cumplir nunca los requisitos de inclusión.
en lo que es armonización de reglas de importación, de exportación, ¿sí? Normativa. Y fíjense que Venezuela tenía otro problema, más allá de, dejemos de lado la política, ¿sí? Sino su posición geográfica. No tiene prácticamente ninguna relación con lo que es el resto de los países del Mercosur, ¿sí? Entonces, para poder ingresar a un proceso regional, integración regional, no solo hay que cumplir ciertas condiciones, sino que hay que poder mantenerlas en el tiempo, ¿sí? Y además necesitamos el consenso de las partes. En cambio, los organismos de cooperación, como podemos decir el FMI, la ONU, la OEA, la OMC, ¿sí? Todos estos organismos de cooperación, que cuando hablamos de la balanza dijimos que no eran residentes de ningún país, tienen como objetivo reducir trabas, flexibilizar el comercio, ayudar al desarrollo político, comercial, mantener saneadas las finanzas, etc. Participar de estos organismos implica pagar una cuota aparte, ¿sí? Pagar el ingreso, pagar una cuota mensual, y por supuesto, a medida que podemos ir pagando más, vamos ganando lugar en las mesas de decisión, ¿sí? Fíjense que lo primero que amenaza siempre el presidente de los Estados Unidos es el quitar el financiamiento de, ¿sí? Me voy, dejo de pagar mis cuotas. O, donde queda muy claro también es con el FMI. Negociar con el FMI significa primero negociar con el presidente de Estados Unidos, porque es el primer accionista y es el que mayor cuotas tiene dentro de la organización del FMI, por lo tanto es el que tiene más votos. Esto, sí, lo vamos a desarrollar el lunes 28, cuando retomemos toda la parte de integración y cooperación y vamos a ver algunos procedimientos, etapas. Posible que después subamos un apéndice con un poquito más de desarrollo, ¿sí? Porque está bastante cortito el apéndice. Bien. Bien. Eso en cuanto a lo teórico para el próximo parcial. De los que están presentes, ¿alguien tiene que rendir recuperatorio? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda sobre los trabajos prácticos también? Sí, yo tengo que dar el recuperatorio, profesora. ¿Alguna duda? ¿Algo que te pueda ayudar? Te lo repito por si no estabas, la metodología es exactamente la misma, en el horario de clase. De todas formas, después les vamos a mandar un mail, ¿sí? Vamos a estar conectados, al menos yo, si Ezequiel puede, hoy no se pudo conectar bien por el problema que tuvo en el banco, pero vamos a estar conectados por si surge algún inconveniente. Va a ser exactamente igual, el mismo tipo de desarrollo, el mismo estilo de preguntas, el tiempo para desarrollarlo, etc. ¿Sí? De todas formas, si tenés consultas, si tenés alguna duda, lo podemos ver ahora, alguna en particular, y si no, tenés la semana para ir escribiéndonos por correo. No sé si hay alguien que acá... Sí, perdón. Me pensé que alguien iba a preguntar algo. No, me pareció escuchar. Un comentario, porque surgió en el otro curso. Si alguien tiene 7 o 6, yo no les recomiendo presentarse ahora para promocionar, ¿sí? Les sugeriría que estudien y preparen el segundo parcial, asegúrense de sacarse 8 más en el segundo parcial. El año pasado, en este sentido, tuvimos buenos resultados.
el segundo parcial del primer parcial se toma en diciembre o febrero, y tienen tiempo para presentarlo bien, para prepararse bien. Seguramente va a seguir siendo virtual, por los comentarios que hemos tenido, así que va a seguir siendo la misma metodología, ¿sí? Cambiará un poco la consigna, el ejercicio, pero la metodología va a seguir siendo la misma. Entonces, lo que yo les sugiero, el año pasado, vuelvo a repetir, funcionó bien, mucha gente pudo promocionar, es estudiar ahora por el segundo parcial, y después, si les va bien, sí intentar recuperar el primero, ¿sí? Porque lo que puede llegar a pasar es que no les vaya tan bien, ¿sí? Y ya pierdan las posibilidades de promocionar. Recuerden que el recuperatorio, los notas recuperatorios reemplazan el parcial. Entonces tienen un 7, se sacan un 6 y ya perdieron todas las posibilidades de promocionar. Sobre todo que estamos también en la entrega de los trabajos prácticos. Vamos a tener la segunda semana de octubre, una semana para finales, entonces yo les diría que apunten a esa publicación. ¿Dudas? ¿Consultas? Bueno, gente, para los poquitos que han quedado, buena semana, nos vemos el 28, salvo los que tengan que recuperar, que nos vemos la semana que viene. Muchas Chao, gracias. profe, gracias. Chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches.